No sé si ustedes van a lograr ver lo que yo estoy sosteniendo en mis manos. ¿Alguien ve lo que yo tengo en mis manos? Yo tengo algo, créanme que no estoy mintiendo, tengo algo entre mis manos. Y es una semilla. Tengo una semilla de mostaza. Tengo una semilla de mostaza en mis manos. ¿Y por qué tengo una semilla de mostaza en mis manos? Porque hoy voy a hablar acerca de nuestra fe, de nuestra vida de fe. Y Jesús habló de nuestra vida de fe como un grano de mostaza. Habló de nuestra capacidad de creer y de nuestra vida de fe como un grano de mostaza. Y hoy quiero hablar acerca de crece en tu fe. Si pudiera darles un consejo, está en el título encerrado. Año 2022 tiene que ser un año de crecer y de no estancarnos, pero de crecer en nuestra fe, de crecer en nuestra vida y en nuestra experiencia de fe con el Señor. Así que de eso quiero hablarles y por eso tengo en mis manos una semilla de mostaza que ustedes no pueden verla, por lo pequeñita que es. Jesús no se equivocó y yo voy a leer textualmente lo que Él dijo de esta semilla, ¿ok? Entonces la palabra de Dios dice, Lucas 17, versículos 5 al 6. Lucas 17, versículos 5 al 6, la palabra dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Quién ha orado de esta manera antes? Yo se lo he pedido al Señor muchas veces. Auméntame la fe, Dios. Y ellos dijeron lo mismo, aumentanos la fe. Se dieron cuenta de que esto era vital para poder vivir una relación con Jesús y para poder vivir como Jesús vivía. Ellos dijeron, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, ¿cómo qué? Como un grano de mostaza. Aquí está, el granito de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol los obedecería. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y él los obedecería. Aquí está hablando Jesús de la capacidad de ejercer la fe, de la capacidad de creer. Y fíjense qué curioso, que lo único que necesitamos es una fe del tamaño de este grano para hacer milagros. Y con esto no minimizo el poder de Dios para usarnos para hacer milagros. Lo que estoy queriendo decir es que Jesús dijo que basta esta semillita de fe, el tamaño de esta semillita de fe, que así sea nuestra capacidad o medida de fe, para que tú y yo seamos usados por el Señor para hacer cualquier milagro. Pero en otra ocasión, en un pasaje paralelo, Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, si hubieran creído, ustedes pudieran haber hecho lo que este hombre les pedía, liberar a su hijo, pero por su poca fe no pudieron hacerlo. Y acto seguido dijo estas mismas palabras de Lucas. Si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le podrían decir a un árbol o a una montaña, desarráigate, muévete, échate en el mar, y los obedecería. ¿Saben qué está diciendo Jesús a sus discípulos? La fe de ustedes todavía no llega ni al tamaño de un grano de mostaza. Por eso es que no hacen milagros. Fuerte, ¿verdad? Pero los discípulos, recuerden la petición original, dijeron, aumentanos la fe. El consejo del Espíritu Santo para nosotros en este cierre del año 21, en el comienzo y el resto de todos los meses del año 2022 es, crezcan en su fe. Esto es lo que yo he recibido de parte del Señor. Es un reto de parte de Dios a una iglesia que crezca en la fe, corporativamente, como familia de fe, como iglesia del Señor, pero cada uno individualmente, porque así crece la iglesia. Si yo crezco en lo individual y tú creces en lo individual, todos crecemos en nuestra fe. El Señor nos está pidiendo que crezcamos en nuestra fe. Y por lo tanto debe haber un deseo, una petición de decirle, Señor, aumentanos la fe. Miren este otro pasaje, Mateo capítulo 13, en las parábolas del reino, Jesús habla precisamente del reino en relación a la mostaza y dijo, otra parábola le refirió, dice la Biblia, Mateo 13, 31 al 32, voy a leer ahora, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, ahora lo reitera una vez más, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Este pasaje es muy interesante, porque a diferencia del anterior, que solamente nos dice que lo único que necesitamos es la medida de un granito de mostaza para hacer un milagro, ahora nos dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza,
que comienza pequeño, pero tiene el potencial de llegar a ser grande. La iglesia no es el reino de los cielos, pero la iglesia sí es la única que puede manifestar el reino de los cielos en la tierra. ¿Alguien está entendiendo lo que yo acabo de decir? El reino de los cielos vino a la tierra en la persona de Jesús. Pero cuando Jesús se fue, el reino de los cielos continuó en la iglesia. Por eso él decía, el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, conviértanse. Y todo el que se arrepintió, o todos los que nos arrepentimos y nos convertimos a Jesús, entramos al reino. No estamos en el cielo, pero el cielo está en nosotros. Nosotros no estamos en el cielo, pero el cielo está en nosotros. Por lo tanto, la única forma en la que el cielo se manifiesta en la tierra es a través de creyentes, hombres y mujeres, convertidos, arrepentidos, nacidos de nuevo, que ahora han sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, nosotros habitamos en Él y por medio de nosotros Él se manifiesta. Por lo tanto, su reino va en aumento. Comienza como un pequeño grano de mostaza, lo que necesitamos para hacer un milagro, pero luego ese granito de mostaza, ese hombre que representa a Jesús, lo tomó y lo sembró en un campo que representa al mundo. Jesús sembró la iglesia en el mundo, a nosotros. Y luego dice el pasaje, esta la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido. Y aquí no dice si crecerá, esto es una posibilidad. Él da por sentado que su obra va a crecer. Él da por sentado que la semilla que Él sembró en el campo, en la tierra, en el mundo, tú y yo vamos a dar fruto y vamos a crecer. Y dice, van a crecer como una hortaliza. Y aquí vemos no solamente que va en crecimiento, sino que tiene progreso y tiene procesos. Habla de una semilla, habla de una hortaliza, pero luego dice, y llega a ser el árbol más grande de todos, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y aquí Jesús da por sentado que en la petición de sus discípulos en el pasaje anterior, aumentanos la fe si es posible. Porque Dios quiere hacerla posible. Dios quiere que nuestra fe crezca. Dios quiere que nuestra fe crezca. Solamente necesitamos que aumente a este nivel el tamaño de un grano de mostaza para que ocurra un milagro. Pero tiene que seguir creciendo hasta convertirse en el equivalente a un árbol para bendecir, para dar sombra y para dar cobija. ¿Entendieron la diferencia? Un milagro demanda la medida de un grano de mostaza. Ser una casa de restauración y bendición demanda el tamaño de un árbol de mostaza. No escucho muchos amén, pero creo que ustedes están sencillamente recibiendo la palabra. Ahora puede ser que tú digas, pero eso no es para mí. Amo a Dios, sé que Él me ama, quiere tener una relación con Él, pero solamente Dios conoce mi personalidad. Solamente Dios conoce mi carácter. Solamente Dios me conoce en el privado y sabe cuántas veces fracaso, cuántas veces fallo, cuántas veces me equivoco. Solamente Dios ve cómo yo me equivoco al hablar, me equivoco al actuar, mi personalidad, mi carácter. Y pudiera ser que estés autodescalificándote y pienses que nunca tu medida de fe va a crecer porque miras tu personalidad o miras tu carácter o miras tus errores. Y el Señor, cuando me daba este pasaje, me ponía esa imagen de creyentes que no están creciendo lo suficiente porque están enfocando su mirada en lo que ellos no son y se han olvidado de quién es Él. Y el crecimiento de nosotros no depende en quiénes somos, sino en quién vive en nosotros. Y cuando cedemos quién soy a quién es Él, Él comienza a transformar lo que tú y yo no podemos transformar. Voy a usar el ejemplo de un hombre en la Biblia, uno de los discípulos de Jesús, quizás uno de los más conocidos por su propia personalidad, no solamente por lo que hizo y cómo fue usado, sino su personalidad. Y hablo del apóstol Pedro. Pensemos por un momento no en el apóstol, el título, el lugar, la posición y todo lo que hizo para el reino de Dios. Pensemos en la persona. Este era un hombre violento, cargaba una espada. Sí, yo sé que era costumbre en aquel tiempo estar armado y que la gente tenía que protegerse de los asaltantes. Pero Pedro no solamente era un hombre que estaba armado, era violento, y lo probó justo 3 años y medio después, cuando su maestro va a ser prendido y ser llevado. En ese momento, lo que él le había prometido, yo voy a dar mi vida por ti, en cierta forma lo cumple, pero casi cortándole la vida a otro, más bien la oreja. Era violento. 3 años y medio de relación con Jesús no le quitaron un temperamento violento. Jesús está a punto de morir por él, está a punto de irse al cielo. Y Pedro, el que caminó con el Señor y vio la mansedumbre de su maestro, sigue siendo un hombre violento. Pero Jesús lo llama discípulo, lo llama amigo y está a punto de llamarlo apóstol. ¿No les parece esto algo interesante?
no solamente era violento, era volátil. Una noche antes le prometo, yo moriré por ti, y a la mañana siguiente lo niega 3 veces. Es cambiante. Hoy estoy lleno de Dios, mañana estoy queriéndome vaciar de Él porque compromete mi persona y me pone en peligro. ¿Y cuántos nos hemos identificado con Pedro? Hoy estoy en la cima de la relación con el Señor, lleno de Él, y mañana estoy vacío. Hoy estoy diciéndole, eres mi todo, y mañana yo soy mi todo y estoy lejos de Él. Somos como Pedro. Por lo tanto, a veces pensamos que no podremos ser usados por Dios como quisiéramos, ni crecer tanto como quisiéramos. Y sin embargo, aquí hay un desafío en la vida de un hombre que era violento, era volátil, era un hombre con muchos defectos, mal hablado. Porque cuando lo exponen y le dicen, eres uno de los discípulos del Señor, hablas como uno de ellos, empezó a decir todas las palabrotas que sabía y a maldecir. No solamente las había escuchado, las había dicho porque afloraron rápido y las había guardado en su corazón. ¿Cuántos se identifican con Pedro? No hace falta que levanten la mano. Estoy viendo algunos muy honestos que sí lo hacen y los felicito. No sé si tendría ese grado de honestidad, pero te invito a pensar que muchas veces nosotros estamos mirando las figuras increíbles de los hombres que aparecen en la Biblia y las mujeres también, y decimos, nunca llegaré a ser como ellos. Y ahora el Señor nos dice, ellos eran como tú. La diferencia estuvo en que a pesar de ser como eran, en algún momento dijeron, si este hombre me escogió para que esté con él, para ser suyo, para llenarme de su presencia, así todo como soy, me dejaré transformar, me dejaré usar y que él haga conmigo todo lo que pueda hacer. No se quedaron donde estaban, por supuesto. Pero no se quedaron donde estaban porque no se quedaron continuamente hablando mal de sí mismos, sino enfocándose en lo que Jesús podía hacer por ellos. Quiero compartirles cuatro cosas que vemos en la vida de Pedro en la Biblia que me muestran que esas fueron claves. Pudiéramos añadir más, voy a mencionar 4. Fueron clave para el crecimiento, para llegar a ser el hombre de Dios que llegó a ser y cómo terminó sus días. La primera característica, enseñable. Pedro fue un hombre enseñable. Hay una historia cuando comienza su relación con Jesús que la conocemos muy bien. La famosa pesca milagrosa, ¿la recuerdan? Pero hay un detalle que nosotros pasamos por alto y es la capacidad de Pedro de ser enseñable. Yo pregunto, ¿quién era el pescador en esa historia? ¿Pedro o Jesús? Obviamente que Pedro. Y cuando uno sabe lo que está haciendo y uno está en lo que sabe hacer, muchas veces no escucha a alguien que está fuera de esa área de experiencia. Y nos decimos, ¿quién es este para...? Bueno, yo he escuchado de él, está cobrando fama, el hombre habla bonito, me dicen que ha empezado a hacer uno que otro milagro, él parece ser el que prometieron que era, pero aquí el pescador soy yo. Y si esto no está funcionando, no es porque no lo hicimos bien, es porque sencillamente en la vida de todo pescador hay noches sin pesca. No era la primera vez seguro que fracasaba, pero miren, Jesús, cuando terminó de hablar, porque por cierto estaba usando la barcaza de Pedro, le dijo a Simón, boga mar adentro, echa las redes para pescar. Y miren la respuesta de Pedro. Él le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Aquí sale la experiencia. Aquí sale lo que él sabe hacer. Es en la noche la hora oportuna. Nada hemos pescado, maestro. Esta lógica tuya desafía la mía. Esta lógica tuya no tiene que ver nada con el éxito de la pesca, porque ya lo intentamos en la hora oportuna. Más en tu palabra echaré la red. Cuando hablo de ser enseñable, podemos hacerlo en todos los aspectos de todas las relaciones de la vida, pero quiero hoy limitarme a hablar de ser enseñados por Jesús y de tener una actitud enseñable en relación a su persona. Lo primero que muestra Pedro es que él puede ser volátil, él puede ser violento, él puede ser mal hablado, él puede estar compitiendo por lugares con los otros, él puede ser todo lo negativo que nosotros pudiéramos señalar, pero el hombre es enseñable. Y una personalidad enseñable debe combinar en esa personalidad, para ser enseñable, 2 cosas. Número 1, humildad. La capacidad de decir, aunque este es el área de experiencia mía, siempre hay alguien que puede darme un consejo que puede cambiarme la vida. Y eso es crecimiento. Humildad. Ser humilde. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y que soy ¿qué? Humilde, y tendrán descanso. Porque cuando nosotros nos llenamos de conocimiento, de criterios, de ideas, nos llena el orgullo. Y el orgullo nos ahoga. Pero la humildad nos permite ver quizás una
un espectro de la película que nosotros no estábamos viendo. Y además, para ser enseñable hace falta fe. Porque Pedro, cuando Jesús le dice, boga mar adentro, echa las redes, él se deja desafiar en su lógica y actúa en fe. La fe no solamente es creer lo que Jesús está diciendo, la fe es actuar en lo que Jesús está diciendo. La fe siempre es acción. Por eso el hermano del Señor decía, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré la mía por medio de las obras, porque la fe sin acción, la fe sin obras está literalmente muerta. Y cuando Pedro cree y se humilla, es humilde y tiene fe, el resultado es una personalidad enseñable. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Número uno, seamos enseñables. Y tú dices, ¿cómo voy a ser enseñado por Jesús y tener una actitud enseñable con respecto a Él si no tengo la oportunidad que tuvo Pedro? Pedro lo vio cara a cara, Pedro dialogó con el Señor, Pedro escuchó su voz, pero yo no tengo, ni tú tienes esa oportunidad, porque Jesús creemos que está aquí, pero ¿quién lo está viendo? Creemos que está vivo y es más real que nosotros, pero ¿quién lo ve? Creemos que habla y que tiene la palabra certera, pero ¿quién lo escucha? Audiblemente estoy hablando. Tenemos que creer que esa palabra que se llama la Biblia es su palabra. Y tenemos que creer que los dichos de su boca que están encerrados en ese libro tienen para nosotros un consejo diario, permanente, que si somos sensibles, humildes y tenemos fe a lo que ahí está escrito, desarrollaremos la capacidad de ser enseñables y creceremos en nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Alguien debería decir amén. Consejo número 1, seamos enseñables. Pasemos tiempo con Jesús. Dejemos que Él nos hable en este año. Abramos la palabra o prendámosla si es en el teléfono. Escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Me gusta mucho la palabra impresa, la palabra en papel, porque en el teléfono paso mucho trabajo para cambiar de un pasaje a otro, porque yo soy de la generación antigua. Y aunque leo la Biblia muy a menudo en los teléfonos, en los iPads, en las computadoras, la Biblia impresa me es fácil porque Dios me está hablando aquí y me recuerda que dijo lo mismo acá. Y esa vivencia de pasar tiempo con su palabra nos enseña algo que podemos aplicar en la vida y nos da una visión de algo en lo que estamos frustrados y estamos fracasados, pero el maestro sabe cómo hacerlo diferente, aunque desafíe la lógica humana y el conocimiento de los hombres. Para crecer en nuestra fe, aprendemos de Pedro, en segundo lugar, a rendir. Pedro fue un hombre que se rindió. En ese mismo pasaje de Lucas capítulo 5, cuando terminó todo este diálogo con Jesús, cuando Él habló de su pecado, cuando le dijo, apártate de mí, miren lo que dice el versículo 11 de Lucas 5, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. ¿Saben qué dejaron? Las redes, pero ahora no vacías, llenas de peces. ¿Sabe qué significa eso? Rendir lo que para nosotros es fuente de provisión, rendir lo que para nosotros es nuestro sustento, rendir algo para recibir lo que Jesús tiene para nosotros. El llamado nuestro no es quizás el mismo de Pedro. El llamado de la mayoría de ustedes no es dejar su fuente de provisión secular, el trabajo, la profesión, pero sí rendir algo en la vida. Nunca se recibe lo que Dios tiene para nosotros si primero no estamos dispuestos a entregar aquello a lo que estamos aferrados. Crecimiento tiene que ver con rendir aquello que yo me aferro para recibir aquello que Él quiere darme. Si tú tienes las manos llenas y alguien viene a darte algo más, por mucho que lo intentes, te va a ser muy difícil agarrarlo. Hace muchos años leí la historia de un hombre que caminaba por un bosque frío en una noche nevada y sabía que no podría llegar a su destino porque el frío de la noche lo estaba calando, lo estaba a punto de congelar y sabía que se iba a morir en el camino. Así que encontró una chocita pequeñita y él venía con su bolsa cargada de todas sus pertenencias, tocó a ver si alguien le escuchaba y le abría y efectivamente había alguien dentro de aquella pequeña cabañita que tenía espacio para él y esa persona. Y le pidió, por favor, déjeme pasar. Y el hombre le dijo, sí, pero el lugar es tan pequeño, la puerta es tan estrecha que usted tiene que dejar su bolsa afuera. Me dijo, no puedo. En esa bolsa están todas mis pertenencias. No se preocupe, mañana le quitamos la nieve de encima, la recogemos y usted, sí, pero si pasa alguien y se la roba, no creo que pase nadie más. El hombre insistió, el que estaba adentro, para que él dejara la bolsa afuera, pero ahí estaban todas sus pertenencias y el hombre entonces le dijo, gracias por ofrecerme entrar a su casa, pero no puedo dejar esta bolsa. Y siguió el camino. Y la historia cuenta que en la mañana el que estaba refugiado en aquella pequeña cabaña a unos cuantos metros encontró muerto al hombre y su bolsa al lado. A veces no somos capaces de rendir algo que le damos tanto valor
Y se nos olvida es que rindiendo es que recibimos lo que nos va a bendecir. Pedro rindió sus redes para recibir las otras redes. Esto no es una decisión loca que él sintió, porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos. Es que yo sentí que tengo que abandonar las redes. No, es que en el barco, cuando ocurre la pesca milagrosa, cuando él le dice apártate de mí, Jesús le acababa de decir, hoy Pedro dejarás de ser pescador de hombres, pescador de peces, mejor dicho, para ser pescador de hombres. Pedro, hoy las redes te van a ser cambiadas. Él creyó lo que Jesús dijo y él obedeció. Entonces rendimos no porque tenemos un sentimiento, una opinión o un pelo parado de punta por las emociones que muchas veces nos confunden. Rendimos cuando hemos recibido una palabra del cielo y sabemos que para recibir lo que Dios tiene para nosotros hay que rendir lo que nosotros tenemos como nuestra fuente de seguridad. Crecemos en la fe cuando somos enseñables, cuando rendimos. En tercer lugar, cuando aprendemos a ser íntimos con el Señor. ¿Sabe? Pedro rápidamente se convirtió en el círculo de los 12 en alguien íntimo con Jesús. Pero inmediatamente él fue invitado por Jesús, porque esto es iniciativa del Señor, nunca lo olvides. Somos íntimos de Él cuando Él nos invita a ser íntimos de Él. Y Pedro rápidamente recibió la invitación de ser parte del círculo de los 3. Un círculo más íntimo. Que va a vivir experiencias que los demás no viven, que va a subir a montes que los demás no suben, que va a entrar en habitaciones donde va a ocurrir una resurrección que otros no verán. Pedro va a estar allí. Pero miren, aunque no podemos quitarle el lugar a Jesús de que Él tiene la iniciativa de invitarnos a círculos de mayor intimidad, no le podemos quitar el lugar a Pedro de haber sido sensible, de aceptar la invitación y ser introducido al círculo de los 3. Recuerden que jamás Dios va a violentar nuestra voluntad. Dios te hace una invitación, pero tú la puedes declinar. Por lo tanto, Pedro no solamente aceptó la invitación, Pedro no solamente recibió la invitación, sino que entró al círculo y se hizo parte del círculo de los 3. Mira lo que dice la Biblia, Lucas 8:51. Entrando en la casa, no dejó Jesús entrar a nadie consigo. Solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Está a punto de resucitar a una niña de 12 años. Está a punto de levantarle la hija a Jairo. Hay un montón de gente llorando. Y él dice, nadie va a entrar a la habitación de la niña muerta. Solamente el papá, la mamá, Juan, Jacobo, su hermano y Pedro, mi amigo. Estos 3, ellos son el círculo íntimo. Ellos serán testigos del milagro. Ellos no saben lo que va a pasar, pero tienen fe para creer en lo que va a pasar. Y los introduce al círculo de la intimidad, porque Pedro mañana resucitará a Dorcas cuando sea un apóstol, porque Pedro manifestará los mismos milagros de Jesús. Jesús te introduce a niveles de intimidad que tienen que ver con tu llamado y tu propósito. Y tú tienes que entender que cuando viene la invitación, tú tienes que entrar a donde Dios te está pidiendo entrar, porque quedarnos afuera por temor o por cualquier otra motivación nos puede descalificar y nos puede impedir estar donde Jesús quiere que estemos. Les leo otro pasaje en relación a esta intimidad. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro. ¿A quién tomó? A Pedro, a Juan y a Jacobo, el círculo de los 3. Subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Pedro pertenecía al círculo de los 3. Conozco un anciano, se llama Bill Beckham, ha escrito algunos libros sobre la iglesia y los grupos pequeños, y él tiene una teoría matemáticamente hablando. Él dice que por causa de este círculo de los 3 se sostuvo el círculo de los 12, se multiplicaron en 70 y luego en 120, que eran los que estaban en el aposento alto. Y cuando piensas matemáticamente dice, tiene sentido. La influencia de 3, cada uno influenciando por lo menos a 4, marcó el rumbo de la iglesia, y esto trajo una multiplicación a 70 y estos a 120 y luego a 3,000 y luego a 5,000 y luego nosotros. Y solo bastó que Jesús expusiera a 3 a una experiencia que los demás no estuvieron, para que luego ellos los introdujeran por la fe a una experiencia de creer en lo que ellos habían vivido y reproducir por fe lo que Pedro, Jacobo y Juan habían vivido. Hay cosas que tú tendrás la experiencia de vivir cuando entres a un círculo de intimidad con el Señor, pero no es para que te quedes con ello, es para que lo reproduzcas, es para que lo pases, es para que lo compartas, es para que contagie, es para que provoques a otro, porque esto no se trata de 3, ni de 12, ni de 120. Esto se trata de miles y de millones de personas que solamente serán influenciadas por los que pasan el tiempo en la intimidad, siendo testigos de lo que Jesús está haciendo en círculos íntimos. Y en cuarto lugar, y con esto hoy
quiero llegar a la última característica. Pedro fue responsable. No vas a crecer si no eres responsable. No vas a crecer en la fe si no te haces responsable de la iglesia del Señor. Jesús lo busca en la playa, ya resucitado. Pedro había pecado, lo había negado 3 veces, había dicho todo lo que alguien que no parece ser cristiano puede decir, y Jesús lo fue a buscar. Conocemos la historia. Y en esas 3 preguntas de Jesús llegamos a la tercera pregunta y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero mira lo que Jesús le dice. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, vine a restaurarte para hacerte responsable. Pedro, vine a manifestarte verbalmente, públicamente, mi perdón, que ya lo recibiste cuando te arrepentiste. Pero quizás, como ha vivido un proceso tan difícil, me negaste tan duro, a lo mejor necesitas que delante de todos estos, antes de que el gallo cante otra vez. Porque Jesús escogió la misma hora en la que Pedro lo negó la primera vez. Me gusta pensar que cuando Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sé que te amo. Cuando cerró esta parte, apacienta mis ovejas, el gallo cantó y la historia se cerró en una escena diferente. Y Jesús ahí públicamente le está diciendo: no solamente vine a hacer público tu perdón, no solamente vine a restaurarte en la relación tuya conmigo, vine a hacerte responsable por mi iglesia. Te pregunto, ¿Jesús te perdonó y Jesús te restauró? Pues el próximo paso es que te hagas responsable por la iglesia. Pero yo no soy pastor, yo no soy apóstol, yo no soy evangelista. ¿Eres discípulo? ¿Eres creyente? ¿Eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Somos responsables por la iglesia del Señor Jesús. Pedro lo tomó bien en serio, porque Hechos capítulo 1, versículos 12 al 15 dice: cuando volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o el monte de los Olivos, Jesús había ido al cielo. Dice: el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan. ¿Se dan cuenta los 3 nombres que aparecen en primer lugar? Y luego dice: Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y aquí vemos un grupo de gente que se hace responsable por la iglesia del Señor. Jesús se acabó de ir, pero su iglesia se acabó de empoderar. La iglesia está preparada, la iglesia está en el lugar correcto, la iglesia está en Jerusalén, en el aposento alto, está unida, está esperando al que viene, al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que mientras se preparan, Pedro se pone de pie para escoger al próximo apóstol, para sugerir que ellos decidan quién va a ser el próximo apóstol. Ya Pedro está responsabilizándose por lo que Dios le encargó: apacienta mis ovejas. John Wesley dijo: cada uno puede que haya nacido de Dios en un instante, pero sin embargo crece lentamente y gradualmente. El nuevo nacimiento es instantáneo. Creíste, naciste de nuevo, entraste a la familia de Dios, tu nombre es reconocido en los cielos como el de una persona salva, los ángeles se gozan con tu salvación. Todo eso ocurre en un instante. Pero el proceso de la vida cristiana es lento y es gradual, pero lo bueno es que es ininterrumpido. Lo bueno es que puede ser lento y puede ser gradual y puede ser progresivo, pero precisamente siempre va hacia adelante. El que está en Cristo nunca retrocede, nunca disminuye, nunca decrece. Por lento que sea, siempre vas hacia adelante. John Wesley también dijo: quien va a reinar con Cristo en el cielo debe tener a Cristo reinando en él, en la tierra. Y esto es clave para el crecimiento. Si queremos crecer en nuestra fe, dejemos que el autor de la fe crezca en dominio y señorío de nuestras vidas. Pedro pudo haber sido volátil, cambiante, pudo haber sido violento, pudo haber sido mal hablado, pudo haber sido todo lo que podamos señalar. Pedro fue un hombre enseñable por Jesús. Podemos ser enseñables por mucha gente y debemos desarrollar esa característica en muchos marcos de relación, pero principalmente desarrollemos un año y vivamos una experiencia de fe enseñable por Jesús. Señor, quiero prestarte mi oído y mi corazón, y quiero decirte amén y sí a todo lo que tú me digas en tu palabra, aunque desafíe mi lógica, aunque no tenga sentido. Si tú lo dices, tiene sentido.
Voy a rendirme, voy a tomar las redes naturales para tomar las redes espirituales. Voy a decir adiós a lo que hasta ahora era mi plan para decirle bienvenido al plan de Dios. Voy a hacer las cosas a la manera del cielo, a lo que Jesús me está diciendo. No rendiré ni actuaré por emociones, mas sí por su palabra. Voy a decidir ser íntimo. Voy a intentar meterme en el círculo más íntimo de Jesús. Voy a estar atento a la invitación. Y no le voy a decir no la voy a dejar pasar. Porque sé que él está buscando intimidad. Y si yo ando muy entretenido, lo más probable es que alguien entre y yo me quede fuera. Seguiré siendo amado, discípulo, entraré al cielo, pero haber perdido en la tierra la oportunidad de estar cada vez más en círculos de intimidad con el Señor. Que el 2022 sea un año de crecimiento. Vienen desafíos muy grandes. Vienen cosas que quizás, si tú no estás en la intimidad con Jesús, no estarás preparado para vivirlas, pero sin duda los íntimos resplandecerán como la luz de la aurora. Y por último, que seamos responsables de muchas cosas, pero principalmente que tomemos sentido de responsabilidad de la iglesia del Señor. No importa el título que llevas. Sería increíble que no llevaras ninguno y asumieras la responsabilidad. Que no se te tenga que llamar apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni ninguna otra cosa. Ponle el nombre. Obispo, avispa, no sé. Pero que tú digas: soy un hijo de Dios, soy restaurado en mi vida, he sido perdonado, en mí habita el Espíritu Santo, soy parte de la iglesia, amo el cuerpo de Cristo, me hago responsable por Él y lo haré ir hacia adelante con la gloria de mi Señor que en mí habita. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a que te pongas de pie un momentito. Pregunto, ¿quién quiere ser usado por Dios para hacer milagros en este año? Es muy fácil. Solamente tienes que hacer crecer tu fe a la medida de esta semillita. Jesús le dijo a los discípulos: todavía no llegan aquí. Cuando lleguen aquí, aún los árboles obedecerán a su mandato. Señor, que en este año pueda crecer al tamaño de una semilla de mostaza mi fe, para que el cielo pueda manifestarse en la tierra y la gente que está enferma pueda ser sanada, los endemoniados puedan ser liberados y la manifestación del reino de los cielos pueda ser a la tierra. Quizás ha mermado el número y la cantidad de milagros en la tierra porque ha disminuido en la iglesia gente con el tamaño de un grano de mostaza en cuanto a su fe. Eso es lo que dice Jesús. Solamente basta que su fe sea del tamaño de un grano de mostaza para hacer un milagro. Pero Jesús, no quiero que mi fe sea del tamaño de un grano de mostaza solamente. Quiero que sea sembrada en el campo, que crezca como una hortaliza y que llegue a ser tan grande y tan extenso como un árbol que da sombra en el campo para el caminante y que hace que los árboles estén en ella refugiados. Quiero ser un refugio, quiero ser una casa de restauración, quiero ser una vida que le permita a otros encontrar aliento y sustento y refugio en un mundo que cada vez está como una tarde prendida por el sol. Quiero ser sombra en medio de tanto dolor y tanto calor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a llevar nuestra fe a este tamaño para hacer milagros y vamos a llevar nuestra fe tan grande como sea posible para hacer la casa en el sentido personal y también como iglesia que el Señor quiere que seamos. Por lo tanto, deseamos ser enseñables. Decidamos también como Pedro rendir lo que nos toca rendir para caminar en lo que nos toca caminar. Vamos a ser íntimos de Jesús. Y vamos a hacernos responsables por lo que Él ya se hizo responsable, su iglesia. Señor, oro en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque depositaste en nosotros el don de la fe. ¿Quién puede creer si solamente de ti viene la fe? Pero gracias porque el Espíritu Santo es un provocador de fe. Gracias porque creímos, porque nuestros ojos fueron abiertos, porque nos provocaste a creer. Pero ahora no queremos quedarnos donde estamos. Queremos ser provocados por tu Espíritu para que esta medida de fe crezca tanto como para ser usados por ti en milagros y portentos y señales. Pero queremos mucho más, que la fe siga creciendo hasta ser un árbol fuerte que sirva de refugio, de sombra a cada uno que lo necesite. Aquí estamos. Danos una actitud enseñable, danos humildad y danos fe. Danos la capacidad de obedecerte todos los días de nuestra vida. Queremos aprender a rendir, Señor, redes naturales para recibir las redes espirituales. Queremos ser íntimos contigo. Queremos entrar al círculo más íntimo, el círculo que más
testimonio tiene de tu mover, de tu actuar, de tu persona, de tu carácter, para manifestarlo, reproducirlo, para darlo a otros. Y queremos, mi Dios, que nos des la madurez de ser responsables por la iglesia, Señor de Cristo, tu iglesia. Que cuando tú vengas nos encuentres no como el siervo negligente que golpea y maltrata, sino como el siervo que cuida su casa, sabiendo que es la casa de su amo. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy recibimos de ti y te pedimos que la provoques en nuestra vida y produzca en nosotros vida. Queremos creerla, queremos escucharla, pero no solamente danos oídos como hoy nos has dado para escuchar la palabra, danos también la actitud de los hacedores, los que hacen vida y cumplen la palabra y la vuelven verdad y vida en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.